Y se encuentra con nosotros en esta tarde Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, a quien quiero dar la bienvenida y agradecer por contar esta historia a la comunidad latinoamericana, con el único objetivo de generar conciencia y además de que se haga justicia en este caso que ha conmocionado a toda la sociedad, no solo al Ecuador, sino a toda la amplia región a donde llega nuestra audiencia y que ha seguido de cerca a través de este informativo lo que está ocurriendo en este lamentable caso. Estimada Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Primero, la solidaridad de parte mía y de DNews con usted, que se ha mantenido firme y estoica frente a estos hechos. Quiero comenzar por ahí. ¿Qué le motiva a usted como madre a atravesar todo este viacrucis desde el momento en el cual conoció de la desaparición, después del hallazgo del cuerpo de su hija y tener que enfrentar al propio autor de este crimen que aún sigue bajo investigación? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme el espacio. Gracias, César, por siempre estar pendiente del caso María Belén Bernal y en especial para defender los derechos y que ya no nos sigan matando en Ecuador. ¿Qué me motiva estar todavía de pie? Me motiva Isaac. Me motiva todavía todas esas mujeres que todavía siguen matando acá en Ecuador. En los primeros 5 días del año asesinaron a otra mujer con puñaladas en su cuello. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la política pública de un Estado sordo, ciego y mudo no nos da ni siquiera acompañamiento? ¿Por qué no existe una política pública que nos tome de la mano para tratar de saber qué debemos hacer cuando matan a nuestras hijas? El único empuje que necesito es verdad, justicia y ahora reparación por el asesinato de mi hija en una escuela superior de policía. ¿Y cómo avanza el caso para lograr ese objetivo que usted está luchando y persiguiendo como madre? ¿Qué se ha sabido hasta el momento luego de que Cáceres fue traído desde Colombia y prácticamente ha encerrado el caso alrededor de sí mismo? Yo creo que esto es un guión bien armado, un guión donde desde el 22 de diciembre que se abrió el teléfono, y cabe señalar que el teléfono se abre porque nosotros lo permitimos y nosotros vimos el proceso y es mi nieto el quien lo abre el teléfono. Sin embargo, los abogados de Jocelyn Sánchez y de Cáceres ni siquiera querían asistir a la apertura del teléfono. Tanto es así que la Fiscalía tuvo la obligatoriedad de llamar a la Defensoría Pública para que ese teléfono sea aperturado y se vea que existe. Sin embargo, sobre esto, en apertura del teléfono, sí, como la Fiscalía mismo dio a conocer en un comunicado público, un audio de María Belén en sus últimos minutos. Pero tengo dudas de este audio, porque para Elizabeth Otavalo, yo escuché, este audio ya está manipulado. Esas son mis dudas. Sin embargo, esta es la prueba que le deja libre a Jocelyn Sánchez. Esta es Porque la prueba que le quita las hipótesis supuestamente a la Fiscalía para que acuse a Jocelyn Sánchez. ¿qué Y ahora ella ya está en libertad, a pesar de que, como las declaraciones en la ampliación de versión que da Germán Cáceres, él dice textualmente que tuvo las fiestas con Jocelyn Sánchez y antes de llegar a la escuela de policía, como fue su novia, tuvo sus relaciones. Él luego va a la escuela de policía, según la última versión de Germán Cáceres. Luego va a la escuela de policía, va Jocelyn, él ingresa y le lleva a su habitación en el castillo de Grayskull y luego entra María Belén Bernal. Y ahí sucede lo que sucede. Sin embargo, en el audio no se escucha a otra persona que no sea solo el interactuar entre Cáceres y mi niña. Pero mi hija grita desesperada, más de 5 veces. Y nadie. usted piensa que estaba pidiendo auxilio a través de esos audios?
no solamente pedía auxilio, ella gritaba auxilio. Ella gritaba auxilio y nadie le hizo caso. Fue más de 8 veces que gritó, más de 10 veces que gritó y nadie le hizo caso. Es por eso que él en la versión Cáceres dice que le tapa la boca y le aplica las llaves. Pero Jocelyn Sánchez estuvo en habitación contigua. Ella escuchó y la verdad es que la primera versión que ella da es la versión exacta. Pero no le ayudó y claro está, como ella no es policía sino una estudiante, no le pueden hacer por omisión. Sin embargo, había otras personas en el castillo de Grayskull que tampoco auxiliaron, porque esa era lo normal, eso era lo que pasaba en ese edificio, eso era lo que tenía esa institución. Fiestas, farras, alcohol, las estudiantes yéndose a las habitaciones de los oficiales y no pasaba nada. Pero llegó mi hija y la mató. No solamente un miembro de la policía, era su esposo que estaba en la obligatoriedad de cuidarla. Sin Elizabeth, embargo, pues, díganme. la audiencia en América Latina probablemente no está tan familiarizada con los detalles de este caso, pero voy a tratar de contextualizarlo porque se produce donde usted denomina el castillo de Grayskull, que es un denominativo por el poder que se manejaba ahí. Es una escuela de la policía que está ubicado en el norte de Quito, en donde hay cientos de oficiales y cadetes que están formándose para ser policías. En ese sentido, ahí se produce el crimen y no se concibe cómo solamente están involucrados el autor confeso, un oficial y la otra subteniente o cadete que ya salió en libertad. ¿Quién más pudo haber escuchado todo lo que pasó ahí? Porque fue un crimen atroz. Usted dice que su hija gritaba, que además sacan un cuerpo ahí y a pocos kilómetros del punto donde está esta institución es donde la entierra. Solamente un hombre que a un lugar agreste donde es difícil de ingresar, ¿no? Lastimosamente, cuando mi hija ingresa a esta escuela de policía, que viene a ser la universidad donde se prepara a la gente para que puedan ser servidores policiales, y supuestamente los perfiles son que ellos nos cuiden a la ciudadanía, nadie auxilió a mi hija. Sin embargo, ahí lo que se hacía en el castillo de Grayskull, y por eso le llaman así, por el machismo, porque tienen el poder. ¿Qué es lo que se hacían? Lo que yo le comento, fiestas, aparte de eso, mujeres, y todo lo demás que se involucra a, a los delitos graves que no debe haber en una universidad de policía. Él le asesina en un promedio de 2 minutos y se acabó. Y nadie más le auxilia. Luego de eso, él se autoculpa de absolutamente todo. Sin embargo, a mi hija la encontramos a 4 kilómetros en una montaña cerca de esta Universidad de la Policía, que es la Escuela Superior de Policía en Ecuador, enterrada, tapada la carita con una funda de basura. Y ya, y ahora simplemente el Estado dice, ya le agarramos en Colombia le agarraron al femicidio, al femicida, y con eso Elizabeth tiene que quedarse tranquila. Pues no me voy a quedar tranquila. Voy a ir hasta organismos internacionales para que verifiquen ese audio, para que verifiquen cuáles son los procedimientos y también para que investiguen lo investigado, porque esa no es la verdad. Elizabeth Otavalo no se quedará tranquila y va a levantar a todas esas organizaciones de mujeres, a esas organizaciones de derechos humanos, para que ya no nos sigan matando. ¿Qué es lo que le puede proporcionar calma a usted, a su familia, a su pequeño nieto que ha tenido que vivir a tan temprana edad el crimen de su padrastro en contra de su madre? Un hombre que estaba obligado a cuidar de él y que fue el autor de esta tragedia. A mí me dará calma la verdad y que paguen todos los que tengan que pagar. Porque no solamente es Cáceres, yo considero que es todo una forma integral
de tratar de cubrir la institucionalidad policial. Pues no me van a calmar, no me van a matar. Ya mataron a mi hija, mataron mis ilusiones y mataron mi vida. Tengo que seguir adelante, aunque no le guste al Estado, aunque no le guste al gobierno. Tenemos que seguir y gritar. Y me voy a unir no solamente a organizaciones nacionales, sino a internacionales como son las de México y las de Colombia, porque con ellas me van a ayudar a tener ese vínculo internacional para que podamos hacer justicia. ¿Qué sintió usted cuando Cáceres bajó de ese avión? Usted tuvo un contacto visual con él. Sabemos también que en alguna oportunidad se cruzó la madre de él. ¿Qué le supo decir? No he tenido todavía ni siquiera el contacto visual, no me han permitido, las autoridades no me han permitido. El momento que él llegó a Ecuador desde Colombia, no me permitieron que yo ingrese. Todos ingresaron las instituciones. Para mí, fue como una medalla al mérito para tratar de decir, mire, señor Elizabeth, ya cumplimos. Pero no es verdad, porque el guión que él tiene es estrictamente lo que se ha venido diciendo. Estamos teniendo un problema con la comunicación con Elizabeth. Emisión de versión ya no quiere responder a los abogados. Y eso sí da mucho que decir. Es decir, el guión establecido es lo que le permitieron decir. La manera de trascender en este tipo de casos, además de sentar un referente de justicia, también es enseñar a jóvenes, a mujeres, a saber cómo responder frente a este tipo de seres humanos. Usted que en algún momento trató a Cáceres, ¿cuál es el perfil psicológico de esta persona? ¿Se puede llegar a identificar a un ser humano que es capaz de estrangular a su propia esposa? Él vivió en mi casa. Nosotros tenemos diferentes departamentos, pero él vivió ahí un promedio de 4 años. Y es muy difícil como madre tener un escáner para identificar a un maltratador, a un psicópata. Muy difícil. Sin embargo, él siempre fue una persona callada, ausente. ¿Cómo lo hago? Si ni la propia policía que supuestamente hace todos los análisis para su ingreso, no le detectó. ¿Cómo yo lo hago? Es mi pregunta. ¿Cómo podemos estar libres de estos señores, de estos psicópatas, de estas personas malditas? El dolor que deja y la destrucción que deja, no solamente es a mí, es a familias enteras de su familia, es mi familia e incluso a la institución. Porque una persona que estuvo obligada a cuidar, no solamente por ser su esposa, sino por ser un miembro policial, la mata. Y lastimosamente en el país no tenemos un acompañamiento institucional. Me ha tocado golpear las puertas a cada una de las instituciones del Estado para decir, hey señores, cumplan con sus deberes y atribuciones. Y no existe una política pública, ni siquiera una norma en el ámbito laboral para decir que esto es una calamidad doméstica. No saben ni la forma. En el año 2022 ha habido 332 femicidios en Ecuador. ¿Y usted cree que el ministro de Trabajo ha dicho tenemos que crear una norma para las víctimas colaterales? Pues no, no lo han hecho y no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es dejar solamente en estadísticas, pero no lo voy a permitir. Llegaré hasta las últimas consecuencias con mis compañeras de dolor para que ya no nos sigan matando. Bueno, dentro del caso que está actualmente, se cerró la instrucción fiscal. Hay 3 involucrados, Cáceres, Camacho y el caso de Jocelyn Sánchez. Pero, ¿qué va a hacer la familia? ¿Va a abrir otro caso? ¿Cuál va a ser un poco la directriz para poder llevar justicia a María Belén? Yo presenté la acusación particular ya contra de Cáceres y contra del señor Camacho. Con Jocelyn todavía no se ha presentado, de hecho ya no se va a presentar porque el tiempo ya pasó. Sin embargo, existe otro proceso que se llama fraude procesal. Este proceso determinará y la fiscalía, como siempre, tendrá que investigar
¿Qué es lo que pasó con Jocelyn Sánchez, por ejemplo? ¿Por qué en la fiesta que estuvo Germán Cáceres y donde tuvieron relaciones, después de asesinarle a mi hija, ellos vuelven a tener relaciones a las 5 de la tarde y él sale al mediodía a comprarle una pastilla del día después a Jocelyn? Todas esas cosas tiene que la fiscalía investigar y ver la culpabilidad, la omisión de todas las personas que estuvieron ahí. No puedo creer que en una escuela de policía donde haya cientos de miembros policiales nadie le haya auxiliado a mi hija. Ya que no lo hagan por policías, pero que lo hagan por humanidad, porque somos seres humanos. Muy bien, Elizabeth, le quiero agradecer mucho por tener el valor de contar a toda Latinoamérica el caso de su hija y ojalá sirva como un antecedente, un referente para no solo hacer justicia, porque así lo merece María Belén, sino también para aprender de este caso como sociedades y de las falencias que existen en cada uno de los países para generar políticas que impidan que más muertes de estas características horrorosas se sigan cometiendo en nuestros países y que queden en la impunidad. Por ello apostaremos. Muchas gracias por haber estado esta tarde. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Un abrazo. Bendiciones.